sabes que ya se desconectó mi cámara. Mi cámara no me lo haré. Buenas tardes, alumnos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, prenda su cámara. Profesor, buenos días. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, alumna. Buenas tardes, alumnos. Rodrigo, prende su cámara. Arce, Rodrigo Carrasco, prende tu cámara. Ya saben la formalidad de la clase, jóvenes. Evaristo, prende tu cámara. Yo un ratito, porque voy a poner mi café. Ya. ¿Llegaste mi vaso? Sí. Mis jóvenes, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver un tema que de repente no lo han visto y que es un tema que involucra un poquito de análisis, conocer la fórmula, tener un criterio para resolver un problema. ¿Verdad? Es un tema que está presente en todos nosotros y que de repente lo vamos a manejar con bastante criterio, ¿ok? Bien. El tema que vamos a ver está involucrado con calor y temperatura. Por ejemplo, calorimetría. Calorimetría es parte de la física que se va a encargar de estudiar todo lo referente al calor. Cuando hablamos de calor, estamos hablando de, por ejemplo, cuando tenemos acá un recipiente conteniendo agua, lo podemos en la cocina o una estufa, y entonces acá hablamos de calor, ¿ve? Hablamos que el agua que estaba a 20 grados o a 15 grados a temperatura ambiente, ¿no? De acuerdo a la temperatura del ambiente, el agua se va a colocar a esa temperatura, pero como yo le voy a dar calor, esta agua va a cambiar su temperatura, va a variar su temperatura. Entonces, ahí se produce, ¿qué cosa? Un fenómeno que es el calor. Pero vamos a ver lo siguiente, a ver. Si tú agarras un martillo y le das un martillazo con toda tu fuerza a una moneda, ¿qué pasa con la moneda? Se pone, ¿qué cosa? Se calienta. ¿Ve? Si tú agarras la moneda se ha calentado. ¿Por qué? ¿Por qué se ha calentado? Porque ha habido una transferencia de energía de un cuerpo a otro. Cuando tú has agarrado, le has metido un martillazo, 2 martillazos a la moneda, entonces le has hecho un cambio de energía. Entonces la energía que tenía el martillo se ha pasado a la moneda y ese cambio de energía ha hecho, ¿qué cosa? Que haya calor. Entonces, ¿qué cosa es calor? Simbolizado como por una letra mayúscula, jóvenes, es la energía en tránsito entre dos cuerpos, de un cuerpo a otro, ¿no? Proveniente de una diferencia de temperatura entre ellos. Una persona siente calor cuando comienza, así sea invierno, comienza a correr. Entonces se comienza a ver una diferencia de temperatura. Por lo tanto, entonces, la energía en tránsito de un cuerpo hacia otro, eso se va a denominar calor. Y entonces en calor, ¿qué vamos a tener? Unidades de calor. Conoceremos las unidades de calor, jóvenes. Primero la caloría.
es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Ya. Por ejemplo, tengo 10 calorías de calor, elevarán la temperatura de 10 gramos de agua en 10 grados centígrados. Claro, porque se eleva solamente 1 grado centígrado. Eso es caloría, gramo. Caloría, gramo. Siguiente, ¿qué tenemos? Capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica o térmica? Es la relación de la cantidad de calor que se suministra a un cuerpo sobre la variación de temperatura. Cuando yo le voy a suministrar calor a un cuerpo, de todas maneras se va a producir una variación de temperatura, de una temperatura inicial a una temperatura final. A esa relación de la cantidad de calor sobre la variación de temperatura se va a denominar capacidad calorífica. En otros libros, a C también lo van a encontrar como K mayúscula. La unidad de la capacidad calorífica es calorías sobre grados centígrados. Ya. Vamos a calor específico. El calor específico, denominado como CE, es la relación entre la capacidad calorífica y la masa de un determinado cuerpo. Pero la capacidad calorífica es cantidad de calor sobre variación de temperatura. Entonces el calor específico es cantidad de calor, masa por variación de temperatura, o lo que viene acá, el calor específico, multiplicado por la masa por variación de temperatura, que también se conoce como se mata al calor sensible. O sea, la relación que yo tengo, masa, calor específico, variación de temperatura, a eso se llama calor sensible. O también se mata cuando esto se pone acá, calor específico, masa por variación de temperatura. Ya. En la conservación de la energía, nos dice, siempre que haya transferencia de calor dentro de un sistema, de un cuerpo caliente a otro de menor temperatura, la pérdida de calor para los cuerpos más calientes debe de ser igual al calor ganado por los cuerpos más fríos. Eso es correcto. Es cuando nosotros entibiamos el agua. Tú no te vas a bañar con el agua que está hirviendo. Entonces tienes que poner agua fría, mayor cantidad, y el agua caliente que va ingresando en menor cantidad hasta que el agua se entibia. A esa parte de entibiamiento, jóvenes, le vamos a llamar equilibrio térmico. Y a la transferencia de calor del cuerpo más caliente pierde calor y el cuerpo más frío gana calor. Entonces, el calor perdido por el cuerpo de mayor temperatura siempre será igual al calor ganado por el cuerpo de menor temperatura. O sea, quien gana calor es el que tiene menor temperatura. Quien pierde calor es el cuerpo que tiene mayor temperatura. Entonces, eso se da en el equilibrio térmico, ¿ves? Ahí está, en el equilibrio térmico. Entonces, yo tengo acá un cuerpo caliente, acá agua fría, entonces, ¿qué va a pasar? En el equilibrio térmico, calor ganado por el agua fría debe de ser igual al calor perdido por el hierro caliente. Y eso ocurre en la realidad cuando hacemos en la práctica, ¿no? Cuando tenemos un elemento caliente, lo echamos o lo depositamos en un recipiente que tiene agua, entonces automáticamente le baja la temperatura, ¿no? Entonces, a ese nivel que se logra, se llama equilibrio térmico. Y la otra unidad que debemos conocer es la kilocaloría. Es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado. Entonces, por ejemplo, 10 kilocalorías de calor elevarán la temperatura de 10 kilogramos de agua en 10 grados centígrados. Y 10 kilogramos de agua son 10 litros, porque la densidad del agua es 1. Solo para el agua se cumple. Acompañando a esto está la parte de termometría, rama de la física que se va a encargar de estudiar los métodos y medios para medir la temperatura. ¿Y en qué va a consistir la temperatura? Magnitud física escalar que mide el grado de agitación molecular de una sustancia. Entonces, una temperatura normal, 34, 35, 36.
Cuando ya se va haciendo a 38, 39, 40, ya esa temperatura nos indica que la persona está con bastante fiebre, ¿no? Ahora que estamos con esta enfermedad, peor todavía. Entonces, la temperatura nos mide el grado de agitación molecular que está en el cuerpo, que en este caso sería nuestro organismo. ¿Y cómo se mide eso? Mediante el termómetro, ¿no? O sea, mediante el termómetro registramos el grado de agitación molecular que tiene el cuerpo. Ya. Ahora, en las escalas de temperatura vamos a tener, ¿qué cosa? Temperaturas que van a ser grados Celsius y grados centígrados. Entonces debemos de tener presente eso como referencia, ¿no? Los grados Celsius y grados centígrados, el punto inferior va a ser punto de congelación y el punto superior va a ser punto de ebullición. Hablamos de ebullición cuando hierve, cuando va a hervir, ¿ok? Entonces, en las escalas termométricas tengo, por ejemplo, grados centígrados, grados Fahrenheit y escala absoluta. Entonces tenemos, por ejemplo, que para el grado centígrado será equivalente a 32 grados Fahrenheit. Punto de congelación para el agua. El agua hierve a 100 grados centígrados, que lo hace a 212 grados Fahrenheit o a 373 grados Kelvin. Redondeamos 373. Y ahí acá se congela 273. Y esto que aparece acá, estos serán los ceros absolutos, donde se considera que no hay ningún tipo de agitación molecular, que está todo absolutamente quieto, ¿no? Es una condición, en algunos casos, ideal. Luego tendremos una relación, grado centígrado es a 5, como grado Fahrenheit menos 32 es a 9, como grado Kelvin menos 273 es a 5. De aquí, 5 con 5 se van, y los grados Kelvin, esta bolita ya no va actualmente, esta bolita ya no va. Grado Kelvin será igual a grados centígrados más 273, o grado Fahrenheit será igual a 9/5 de grados centígrados sobre 5, y este 32 se va al otro lado a sumar. O sea, para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, para convertir de grados centígrados a grados Kelvin, ¿ok? Bien. Con esas premisas teóricas, jóvenes, vamos a ver ejercicio de la ficha. Número 1, ¿qué dice? Página 288. ¿Cuánto calor será necesario proporcionar a un trozo de aluminio de 100 gramos para elevarle su temperatura desde los 10 grados centígrados o Celsius hasta los 60 grados Celsius? Considera que para el aluminio calor específico 0,3 calorías sobre gramos por grado centígrado. Entonces, como me piden la cantidad de calor, entonces aplicamos calor es igual a C mata, calor específico por masa por variación de temperatura. Calor específico 0,3, masa 100 gramos, variación de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso nos va a salir 50. Entonces, operando acá me sale 30, acá me sale 50, la cantidad de calor que es necesario proporcionar es 1500 calorías, ¿correcto? Muy bien. Entonces hemos aplicado la fórmula de calor sensible. Vamos al ejercicio número 2, jóvenes. Dice, 2. A cierto bloque de oro de 200 gramos que se encuentra a 10 grados Celsius, se le calienta absorbiendo 120 calorías. Esta es la cantidad de calorías de calor. ¿Cuál será la temperatura de dicho bloque luego de ser calentado? O sea, me piden acá la temperatura final. Considera que para el oro el calor específico es 0,03 calorías sobre gramos por grados Celsius. Entonces reemplazamos, jóvenes. Se calienta absorbiendo 120 calorías, es la cantidad de calor, Q 120. Calor específico, ¿cuánto es calor específico? Acá está, 0,03 calorías, correcto. Masa, acá está la masa, 200 gramos, colocamos. Y la variación de temperatura será la temperatura final que nos piden menos la temperatura inicial, que es 10, porque el bloque de oro
se encontraba ¿cuánto? A 10 grados Celsius. Correcto. De acá, operando esto, me sale 6. Porque hay un par de ceros que hace que esto se vuelva 3, 3 por 2, 6. Sexta 1, sexta 20. Y este 10 que se va a ir al otro lado a sumar. Entonces la temperatura final del bloque será 30 grados centígrados o Celsius. Profe, y si me dan en kilogramos, lo paso a gramos. Claro, todo va a depender de esto. El calor específico está en gramos, acá gramos. Calor específico en kilogramos, a kilogramos, para simplificar, ¿correcto? Gracias, profe. Ya está, perfecto. Acá también grados centígrados, con grados centígrados se va. Ya está. Vamos al problema número 3, jóvenes. ¿Qué dice? A ver, se mezclan 200 gramos de agua a 4 grados centígrados, con 50 gramos de agua a 19 grados centígrados y 400 gramos de cierta sustancia X a 25 grados Celsius. Si el calor específico de la sustancia X es 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius, ¿cuál será la temperatura final de la mezcla? Entonces acá echamos, ya se mezcla, ¿no? Normalmente para resolver este tipo de ejercicios se usa el diagrama lineal, donde los de menor temperatura siempre se colocan en el lado izquierdo y los de mayor temperatura se colocan en el extremo derecho. A veces algunos usan un recipiente, pero yo he hecho agua, he hecho X, entonces esta es la forma más indicada de forma perfecta. Entonces, ¿qué pasa? 4 grados centígrados, esto de acá los 200 gramos de agua, acá le pongo 1 porque su calor específico del agua es 1. Este va a ganar calor porque tiene menor temperatura. Este que tiene 19 grados centígrados, con respecto a 25, también va a ganar calor. 50 gramos de agua, calor específico 1, temperatura 19. Y este que tiene 25 grados centígrados, que es una sustancia X cuyo calor específico dice que es 0,5, cuando voy a echar, este va a perder calor. Entonces planteamos, jóvenes, que el calor ganado por los cuerpos de menor temperatura debe de ser igual al calor perdido por el cuerpo de mayor temperatura. ¿Quién gana calor? 1 y 2. ¿Quién pierde calor? 3. Entonces en 1 decimos masa 1 o calor específico del agua 1, su masa vale 200 gramos por la variación de temperatura. La variación de temperatura será temperatura de equilibrio menos 4, ahí está, T menos 4, más masa de calor específico del agua, masa de agua 50 por la variación de temperatura, temperatura de equilibrio menos 19. Luego, en el otro lado, tengo el calor específico 0,5 más por la masa, que vale 400, por la variación de temperatura será 25 menos la temperatura de equilibrio. Acá también hay que tener cuidado. La temperatura de equilibrio en realidad debe estar de 4 a 25, porque no va a ser mayor que 25, pues. ¿No ves que la máxima temperatura es 25? Yo no voy a decir temperatura de equilibrio va a salir 27. ¿Cómo acaso el agua va a calentarse? Ya, más bien el agua se va a enfriar. Entonces acá operamos de forma pertinente y voy a tener acá 9T igual a 135, la temperatura de equilibrio, entonces estará haciendo a los 15 grados Celsius, ¿está bien? A los 15 grados Celsius se estará haciendo la temperatura de equilibrio. Problema número 4. ¿Qué dice, jóvenes? Dice, ¿a cuántos grados Kelvin equivale 50 grados centígrados? Ya no hay problema. Usamos la relación que hemos visto. A grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Pero resulta que los grados centígrados, ¿cuánto es? 50. ¿Correcto? 50. Por lo tanto, 50 más 273. Operando acá, voy a tener 0 más 3 es 3. 5 más 7 es 12, va 1, 2 más 1, 3. Será 323 grados Kelvin. O sea, 50 grados centígrados va a ser equivalente a 323 grados Kelvin. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora
a los ejercicios correspondientes a la página 289. Veamos, ¿qué dice? ¿Cuánto calor será necesario proporcionar a un trozo de hierro de 50 gramos para elevar su temperatura desde 10 grados Celsius hasta 110 grados Celsius? Considera que para el hierro el calor específico es 0,12 calorías sobre gramo por grados centígrados o Celsius. Entonces, como me dicen, ¿cuánto calor será necesario proporcionar? Será calor sensible, Q, debe de ser igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. ¿Correcto? Bien. Calor específico, 0,12. La masa, 50 gramos. Variación. 110 menos 10. ¿Perdón? 110 menos 10 la variación. Lógico, perfecto, muy bien. Sea 110 menos 10, ¿qué será? 100, ¿correcto? Muy bien. Entonces, operando esto, vamos a tener 100 por 0,12 es 12. 12 por 50, 600. 600 calorías, unidad de calor. ¿Está bien? Unidad de calor. Vamos al ejercicio número 2, correspondiente a este punto. ¿Cuánto calor será necesario proporcionar a un trozo de aluminio de 100 gramos para elevar su temperatura desde los 5 grados centígrados hasta los 80 grados centígrados? Considera que para el aluminio el calor específico es 0,3. Aplicamos la fórmula de calor sensible, jóvenes. Calor sensible es igual a C mata. Calor específico, masa por variación de temperatura. Calor específico, 0,3. Masa 100 gramos y variación de temperatura acá, desde acá hasta acá. 80 menos 5, 75. Acá me salió 30 y 30 por 75, 2250 calorías. ¿Correcto? Calorías. Bien. Ejercicio número 3. ¿A qué temperatura terminará una pieza de 400 gramos de plomo que está a 20 grados centígrados y que se le entrega 1000 calorías de calor? Calor específico del plomo, 0,25 calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces, como me piden a qué temperatura terminará, me piden la temperatura final, siempre con criterio. ¿Ah? Me dicen a qué temperatura terminará, entonces me piden la temperatura final, ¿no? Cuando lo he calentado. Si se le entregan 1000 calorías, entonces cantidad de calor, 1000. Calor específico, 0,25. Masa, 400 gramos. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a operar acá, tengo que me va a salir acá. Por ejemplo, puedo tener un par de ceros acá, con un par de ceros acá, y tendría 0,25 por 4, 100. Pero como coma decimales, 1, ya está. Entonces 10 será igual a temperatura final menos 20. Esto se va al otro lado con signo cambiado, ustedes ya saben. Tengo 10 más 20, la temperatura final será 30 grados Celsius, ¿correcto? Entonces en esta parte sí quisiera pedirles un poquito de precisión, porque a veces cuando operan lo hacen de forma imperfecta, lo operan muy rápidamente. Tener cuidado, ¿no? Está saliendo un valor entero, la temperatura final a la cual termina la pieza de plomo al ser calentado con 1000 calorías de calor. Ejercicio número 4. Dice, en un calorímetro equivalente en agua, 80 gramos, que está a 0 grados Celsius, se vierte 16 gramos de agua a 60 grados Celsius. Ya está. ¿Cuál será la temperatura final de equilibrio? Jóvenes, decimos que un calorímetro es equivalente en agua cuando esa masa de agua es equivalente a la cantidad de masa del calorímetro. O sea, la masa del equivalente en agua va a ser igual a la masa del calorímetro. Pero ¿qué pasa, jóvenes, acá? Pasa lo siguiente. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar que cuando yo voy a tener, tengo acá agua a 0 grados centígrados.
sea, no es hielo, es agua que se encuentra muy fría. Entonces, para poder comparar que este va a ganar calor y este va a perder calor, porque tiene mayor temperatura. Luego, como me piden la temperatura de equilibrio estará en esta posición, ¿correcto? Luego tenemos calor específico del agua, masa del agua, variación de temperatura, temperatura de equilibrio menos 0. Y en el otro lado tendré calor específico del agua, masa 1 de agua, por la variación de temperatura que será 60 menos la temperatura de equilibrio. Cuando voy a reemplazar, tengo que tener cuidado. Masa de esta cantidad de agua, jóvenes, es 80 por temperatura de equilibrio, porque acá solo me queda temperatura de equilibrio TE. Acá masa de agua, 16 gramos. Variación de temperatura, 60 menos la temperatura de equilibrio. Saco 16/1, 16/5. 5 temperatura de equilibrio será 60 menos la temperatura de equilibrio. Esto se va al otro lado a sumar. Tengo 6 veces temperatura de equilibrio igual a 60. Temperatura de equilibrio vale 10 grados Celsius. Entonces la temperatura final de equilibrio será 10 grados Celsius. ¿Correcto? Ya. Ejercicio número 5. ¿Qué dice? Ejercicio número... Dice, en un calorímetro equivalente en agua, acá hay que tener cuidado, ¿ves? De 60 gramos, que contiene 20 gramos de agua. Entonces el calorímetro tiene, por ejemplo, 20 gramos de agua a 15 grados. O sea, y ahí mismo tengo 60 gramos de equivalente en agua. ¿Ves? Entonces acá tengo que tener cuidado. Dice, en un calorímetro equivalente en agua de 60 gramos, que contiene 20 gramos de agua a 15 grados. O sea que acá va a haber agua, 20 gramos de agua a 15 grados Celsius, y el equivalente en agua, que es una cantidad de masa de 60 gramos de agua, también se van a encontrar a esta temperatura. Perfecto. Ya está. Y esto es lo que ocurre en el agua y el calorímetro. El calorímetro es un recipiente térmicamente aislado que nos va a servir, jóvenes, para medir el calor específico de un determinado cuerpo o para determinar la temperatura de un cuerpo. Es un instrumento que nos sirve para eso. Y en este calorímetro, ¿qué voy a echar? Voy a echar, a ver, 70 gramos de agua a 30 grados Celsius. Entonces voy a echar una cantidad de agua, 70 gramos de agua a 30 grados Celsius. Entonces, como voy a echar esta cantidad de agua, se va a producir una temperatura de equilibrio. Y la temperatura de equilibrio se va a lograr cuando estos dos van a ganar calor y este va a perder calor. Calor ganado por el cuerpo de menor temperatura debe de ser igual al calor perdido por el cuerpo de mayor temperatura. Perfecto. Entonces Q1 más Q2 igual ¿a quién? A Q3. Luego, acá tengo masa del calorímetro, calor específico del agua. ¿Por qué? Porque está siendo representado por agua, por la variación de temperatura. Temperatura de equilibrio menos 15. Ese es para el calorímetro. Pero aparte del calorímetro, ¿qué tengo ahí? En el calorímetro tengo agua. Será masa de agua, calor específico del agua, por variación de temperatura 2, que será el mismo temperatura de equilibrio menos 15. Y en el otro lado tendré masa 1 de agua, que es 70 gramos, calor específico del agua, es conocido, y por la variación de temperatura que voy a tener acá, que será 30 menos temperatura equilibrio. Entonces, cuando yo reemplazo, dice masa del calorímetro, ahí está, en equivalente en el agua, 60. Calor específico 1, temperatura de equilibrio menos 15. Más masa de la cantidad de agua, 20. Calor específico 1. Variación de temperatura de equilibrio menos 15. En el otro lado, masa de agua 70, calor específico 1, por variación de temperatura 30 menos la temperatura de equilibrio, ¿correcto? Ya está. Operando, haciendo un esfuerzo sobrehumano, por ejemplo, botar un 0, un 0, un 0, acá me sale 7E, acá me sale 90, haciendo igual acá tengo 12 y acá me sale 30, negativo ambos, ¿no es cierto? Operando, acá me sale 210 menos 7E, la temperatura de equilibrio
resulta 22 grados Celsius. ¿Ok? Muy bien. Vamos al ejercicio número 6, jóvenes, que dice, se tiene un recipiente de capacidad calorífica despreciable que tiene 40 gramos de agua a 43 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor es necesario extraer del sistema para que alcance una temperatura de 33 grados? Bien. Entonces, para yo saber la cantidad de calor que voy a sacar, aplicaré la fórmula de calor sensible que se mata. Masa calor específico por variación de temperatura. Masa 40 gramos. Calor específico 1. ¿Por qué? Porque es una cantidad de agua. Calor específico del agua es 1. Del hielo es 0,5. Por variación de temperatura. Esta variación de temperatura es de 43 hasta esta cantidad de calor será 10 grados. Entonces, la cantidad de calor que yo voy a tener que sacar va a ser 400 calorías. Si el alumno resta 33 menos 43, acá le saldría menos 10. Ese menos 10, en una eventualidad que el alumno le salga acá, lo único que le está diciendo es que le estoy quitando calorías, ¿correcto? Acá yo le he puesto 43 menos 33 y me sale 400 calorías. Pero esa es la cantidad de calor que yo tengo que sacar, extraer del sistema, ¿ok? Muy bien. Ejercicio número 7. A ver, decimos, ¿a qué temperatura en grados centígrados? Esto representará grados centígrados y esto representará grado en Fahrenheit. El valor en la escala Fahrenheit excede en 22 al doble del valor de la escala Celsius. Si esta es la escala Celsius, vale X, entonces el grado Fahrenheit, ¿cuánto será? Será el doble menos 22, ¿no? Porque le está excediendo en 22. Ya está. Entonces usamos la relación que ya hemos visto. Grados centígrados es a 5, como grado Fahrenheit menos 32 es a 9. Ya está. Grados centígrados, X, es a 5. Grados Fahrenheit menos 32. 2X menos 22 menos 32 es a 9. Esto viene por acá. Esto viene para operar por acá. ¿Correcto? Y me sale que el valor de X sale 270 grados centígrados. ¿Ok? Ya. Problema número 5, jóvenes. Un termómetro marca 5 grados centígrados. ¿Cuánto marcaría uno graduado en grado Fahrenheit? Entonces usamos esta relación. Grados centígrados es a 5, como grado Fahrenheit menos 32 es a 9. ¿Qué me piden? Me piden cuánto marcaría en grado Fahrenheit. Esto es mi incógnita. 5 grados, reemplazo acá 5 sobre 5 igual a grado Fahrenheit menos 32 es a 9. Esto resultó 1 y por eso 9 por 1 es 9. Debe ser igual a grado Fahrenheit menos 32 nada más. Se va para el otro lado y entonces el termómetro marcará en grados Fahrenheit ¿cuánto? Marcará 41 grados Fahrenheit, ¿correcto? Bien, entonces esa sería la temperatura en la escala Fahrenheit. Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna consulta? Profe, primero puso unas fórmulas para operar ese tipo de problemas. No, yo lo Calor copié. específico o temperatura. ¿Perdón? Para resolver ese tipo de problemas, usted puso un tipo de fórmulas al comienzo, en la Claro. explicación. Claro. Eso, ya. Está bien. Todo se reemplaza. Lo que hemos Todo se puesto acá, reemplaza en la vamos a fórmula. ver. Esta es. Esta pues estos 2 grados centígrados. Constantes. Son ¿Ah? una constante. ¿Perdón? Sí, Son profe. son Claro, constantes. esto digo. de acá, ya Va reemplazando dependiendo de lo que te pide, constante. ¿cierto? ¿Y de dónde aparece ese 32? De acá, pues. ¿No? Se resta 100 menos 0 y se resta 212 menos 32, sale 180. Entonces, como acá salía 100 y acá 180, se sacó 20/5, 20/9. Y aparece esta relación más directa, ¿no?
esta relación es la misma. Si usted aplica esto en el problema, igualito le sale el valor. Porque acá, ¿cuánto sería? A ver, en vez de este 5 grados centígrados, ¿qué pondría? 5, ¿sí o no? 5 con 5 se van. 9 más 32, ¿cuánto es? 41, que también sale el mismo. No hay problema, ¿ok? Usted aplica esta fórmula o esta relación, igualito, la respuesta, ¿cómo debe ser? La misma o única. Yo le he aplicado, usted dice, no, profe, pero yo quiero aplicar esta fórmula. No hay problema. Pero la respuesta es única. En ambos casos, la sale 41 grados Fahrenheit. Tú no me vas a esperar con esta fórmula y te va a salir otro valor, porque la respuesta tiene que ser única, ¿ok? Bien, otra consulta, jóvenes. Solo darse cuenta de que todo está en gramos, ¿no, profe? ¿Cuál? Ah, O sea, sí, digamos, claro, claro. lógico, jóvenes. Acá lo que tenemos que fijarnos es que estén homogenizadas las unidades, ¿no? Si esto está en gramos, esto debe estar en gramos. Si esto está en grados centígrados, para que se puedan simplificar, pues. Ya no le he puesto acá 0,3 calorías sobre gramos por grados centígrados. Acá 100 gramos para agotar gramos con gramos, grados centígrados, para no entorpecer mucho la solución. En realidad, gramos con gramos se van. Grados centígrados con grados centígrados se van y me queda solo calorías, por eso pongo calorías, ¿ok? Entonces, siempre cuando yo voy a partir para un problema, yo tengo que abordar, ¿qué cosa? Las unidades. Si esto está en kilogramos y esto está en gramos, yo, caballero, estos kilogramos tengo que pasarlo a gramos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto ya está con decimal, entonces me conviene pasarlo esto a gramos directamente. Entonces, de tal forma que no reemplazo por reemplazar, tengo que fijarme que todo, si todo está así ordenado y todos están, para simplificar, ¿no? Está en gramos, grados centígrados y grados centígrados, ahí sí no hay ninguna dificultad, ¿no? Usted reemplaza directamente y opera. Y al momento de operar, hágalo de forma pertinente para que la respuesta sea la correcta, ¿no? Entonces tenemos esta fórmula de calor específico, masa, variación de temperatura, que es calor sensible, y tenemos la fórmula de las temperaturas para poder aplicar, ¿no? O sea, dos expresiones que debemos manejar para esta primera parte de calorimetría que le hemos llamado calor 1, porque en calor 2 veremos cambio de fase, que es cuando va de hielo a agua, y de agua cuando lo hacemos hervir, se vaporiza todo el agua del recipiente, no queda nada, ¿sí o no? Y pasa de líquido a vapor, que será el tema concerniente, ¿no es cierto?, a clases posteriores, pero ahora tenemos que reforzar bien esta parte para poder abordar los problemas. Y cuando tengo así temperatura de equilibrio, siempre lo de menor temperatura lo fijamos acá y lo de mayor temperatura lo fijamos acá. De tal manera que usamos a lo que se denomina el diagrama lineal para resolver problemas referentes a calorimetría, ¿correcto? Calorimetría. Entonces, de tal manera que siempre usando el diagrama lineal o la fórmula respectiva, nosotros podemos resolver problemas de esta naturaleza, jóvenes, ¿ok? Bien. Entonces, les quiero decir también que haciendo un seguimiento de las tareas que han presentado, hay alumnos que están presentando muy bien sus tareas que estamos dejando. Alumnos, las notas va a ser directamente proporcional a su tarea. Si usted no presenta ninguna tarea, ¿no es cierto? Usted ya sabe qué nota usted le voy a poner. Entonces, hay alumnos que están presentando muy bien todas sus tareas, hay algunos que están presentando 1 o 2 tareas, pero lo más pertinente es que presente todas sus tareas como corresponde y subir a la plataforma. Eso es lo correcto, ¿ok? Yo no subo ninguna nota, ninguna tarea, ¿qué nota vas a tener? Entonces, eso va aunado a la práctica, eso va aunado ¿a quién? Al examen que van a tener. Y a la presentación, a las clases, a todo lo que justamente nosotros a través de esta plataforma también estamos supervisando. Así que ya saben, jóvenes, haga su tarea y suba a la plataforma, ¿ok? Eso ha sido la clase correspondiente al día de hoy. Entonces nos estaremos viendo la próxima clase. Muy buenas tardes con todos, ¿ok? Conéctense puntualmente, jóvenes, por favor, ¿ok? Y de esa manera van a poder aprovechar la clase que estoy dictando, ¿ok?